Hola amigos, hace muy poquito tiempo atrás hice este generador de corriente constante para probar LEDs a alrededor de 20 mA, pero la idea de este video es hacer algo de un poquito más de corriente, para lo cual vamos a usar otro regulador. Pero antes quiero hablarles de que esto se puede hacer mucho mejor y con menos componente, gracias a los amigos Manolo de Sin Reparos TV y el amigo de JRPM, que me recomendaron utilizar este circuito, y es un circuito que realmente utilizo muy seguido, pero no se me había ocurrido para este generador de corriente. De hecho, lo utilizo tan seguido que una de mis lámparas, de las primeras, y les voy a dejar los links en la descripción o por ahí en el video, que de hecho está funcionando y hace como unos 4 años. El video me da mucha vergüenza, pero si quieren chequearlo por ahí lo tienen. Tiene un regulador, un LM317, que está funcionando como generador de corriente constante a alrededor de 15 mA. Y la verdad que funciona muy bien. De hecho, vamos a probarlo. El problema de estas lámparas que son muy peligrosas, y sobre todo si las enchufo de esta forma, así que no hagan esto en casa, muchachos. Pero funciona perfectamente. La verdad que yo lo que utilizo es algo de lo que ellos me recomendaron, que no hace falta un transistor como yo usé acá en este generador de corriente, sino que se puede hacer directamente con el regulador y poniendo las resistencias correspondientes a la salida, que ahora vamos a ver cómo calcularlas y cómo es que funciona esto. El regulador, el 7805, lo que hace es intentar siempre tener 5 volts entre esta salida, que normalmente la conectaríamos a masa, y perdón, esta que iría a masa, y la salida. 5 volts siempre entre estos dos puntos. Eso es lo que va a intentar, poniendo cualquier cosa a la salida siempre y cuando pueda, si es que, bueno, la fuente se lo permite. Entonces, teniendo esto en cuenta, si nosotros calculamos una resistencia y hay 5 volts de diferencia en esa resistencia, vamos a tener una corriente, así de fácil. Acá en realidad se suma tanto la corriente que circula por estas resistencias como la que circula por la pata de ajuste, pero esta corriente es tan baja que directamente la pueden tomar como despreciable, así que ni siquiera la introduzcan al cálculo porque no tiene mucho sentido. Vamos a ver cómo es que se calcula esto, y en el caso de Manolo, él recomendó, a ver si por si no se ve, voy a acercar un poquito, ahí estamos, 270 y 3K3 en paralelo. Ese paralelo, bueno, lo pueden calcular, pero básicamente ahí para calcular la resistencia es 5 volts, que es lo que sale de nuestro regulador, dividido la corriente que quieren que circule. En este caso, digamos que 0,02 amperes, serían 20 mA. Entonces tendría que poner una resistencia de 250 ohms. Como evidentemente no es un valor comercial, se puede lograr, o se pueden hacer el acercamiento, pero se puede lograr con este paralelo, que pueden calcularlo, que les va a dar muy cerca de este valor. O directamente, como yo no tenía estos valores de resistencias, simplemente lo que hice fue poner una de 100 y una de 150 ohms en serie. Así obtendremos los 250 ohms en total. Y acá lo tengo armado, como ven, requiere menos componentes. Quizás el capacitor de filtrado a la entrada se lo podrían poner. Eso es a gusto y depende de la fuente que utilicen. En este caso Manolo, por ejemplo, utilizó una batería, así que no haría falta. Pero vamos a probar este circuito y verificar efectivamente que esté funcionando y que tenga la corriente para la cual fue calculado. Así que ahí enchufamos, ya enciende nuestro LED. Pongo acá el amperímetro. Vamos a medir, como siempre, el amperímetro hay que ponerlo en serie al circuito que estamos midiendo. Bueno, en este caso en la escala de los miliamperes, porque es más o menos lo que estamos esperando. Y verifiquemos si efectivamente está funcionando a esta corriente. Bien, ahí está, un poquito por arriba. Eso probablemente se deba a los valores de las resistencias, que no estén dentro de, bueno, de lo que habíamos calculado, pero no está nada mal, me parece que está muy bien, y además requiere muchos menos componentes. Ahora sí, vamos a ver cómo hacer algo parecido a esto, pero con el M317 y dándole un poquito más de corriente, más que nada para lo que son los LED de potencia. Así. Viendo el video me di cuenta de un error que cometí, volviendo a este circuito básico con el 78L05, que lamentablemente la corriente de ajuste es una corriente que no es despreciable, como lo dije. Aparentemente, bueno, hay que verificar la hoja de datos, pero creo que está alrededor de los 2 o 3 mA. Ahora lo vamos a medir. Pero bueno, a la salida lo que nosotros teníamos, como les dije, es la corriente que circula por esta rama más la corriente que circula por esta otra, ¿no? Si nosotros habíamos calculado acá 20 mA y 2 mA por acá, bueno, a la salida vamos a tener la suma de estas dos. Así que vamos a chequear muy rápidamente eso. Acá tengo el amperímetro
y el circuito armado nuevamente. Vamos a poner esto así en serie, como siempre. Primero verificar que efectivamente esté funcionando, bueno, alrededor de los 20 mA. Y ahora vamos a chequear si justamente por esta pata entre este punto y este punto, medio incómodo acá. Ahora saco el puente. Bueno, los puse al revés, pero no importa. Esta es la corriente que está circulando por esta rama y que se nos está sumando a la salida. Por eso esa diferencia, y lamentablemente por lo menos en el 78L05 no es despreciable. Algunos otros reguladores sí, estamos hablando de, no sé, capaz que microamper, pero en el 78L05 son 2 o 3, hasta 5 mA creo como máximo. Eso hay que verificarlo en la hoja de datos. Ahora armemos algo con lo cual podamos probar estos LED de potencia que requieren un poco más de corriente, bastante más corriente. Por ejemplo, estos que son de 1 watt, unos 350 mA. Estos otros son del tipo COB, acá los tengo anotados. Aparentemente son de 300 mA, pero bueno, son de 3 watts, por eso tienen más tensión. Van a ver con el mismo circuito, en realidad sí hay pequeña diferencia de corriente, pero no importa. Vamos a poder alimentar los dos y el circuito va a ajustar la tensión de salida como para mantener la corriente constante. Esa es la gran ventaja de estas cosas. Vamos a calcular ahora la resistencia que llevaría. El LM317 tiene una tensión de referencia de 1.25 volt. Entonces vamos a tener que calcular con esta tensión de referencia nuestra resistencia. Vamos a hacerlo para 350 mA. De todos modos no vamos a encontrar esa resistencia, pero fíjense que, por ejemplo, tenemos 1.25 volt dividido, digamos, 0,35 amperes, nos da 3,5 ohms. Lo que tendríamos que poner acá, yo voy a poner 3,9. Eso se hace, bueno, lo voy a anotar por las dudas. 1.25 dividido I LED, digamos, LED es igual a la R, pero hay que tener mucho cuidado porque esta resistencia tiene que ser de una potencia bastante mayor que las que tenemos acá, que pueden ser de 1/4 o lo que sea. Vamos a calcular la potencia, para eso es muy fácil, muchas formas de hacerlo, pero una de las más sencillas simplemente es V por I, y tenemos 1.25 volt que van a caer en esa resistencia por la corriente que circula, supongamos que serían 0,35. Fíjense que al menos debe ser de medio watt esta. Yo acá lo tengo armado. También le tuve que poner disipador al LM317, que es ese que está ahí. A ver si se ve. Bueno, créanme, es un LM317. Si no engancho, no veo nada, pero bueno. Creo que ahí se ve. LM317, la resistencia de 3.9 ohms, en este caso de 1 watt, así que estoy más que bien. Pero el LM317 requiere disipador porque tiene que disipar bastante potencia. En realidad eso depende mucho de cuánto lo alimentemos. Cuanto más cerca esté de la tensión del LED, más los 1.25, más la tensión mínimo 2 volt por arriba que debería tener, cuanto más cerca esté de la tensión de salida, menos potencia va a tener que disipar. La podemos calcular, ahora vamos a ver cómo hacerlo. Pero por las dudas pónganle un disipador porque puede llegar a calentar. Así que vamos a chequear esto cómo funciona con un LED de potencia. Por las dudas, fíjense las patas del regulador. Aparentemente, según el fabricante, esto puede ser distinto, así que tengan cuidado con eso. Bueno, ahora sí vamos a chequear efectivamente si esto funciona o no. Tengo entonces todo conectado acá. Primero vamos a probar con este LED. La salida iría acá. Fíjense que la carga iría entre esto y masa, que sería en mi caso mi fuente. Ahí está perfectamente, pero vamos a chequear la corriente porque si no, no sirve de nada. Este va a estar un poco pasado. Vamos a recalcular cuánto sería la corriente que debería circular. Supuestamente serían 1.25 volt de referencia dividido ahora 3.9 ohms de nuestra resistencia, serían 0,32. A ver si efectivamente esta escala mide hasta 400, así que estamos bien. Vamos a chequear. Esto requeriría un disipador en el LED, porque también tiene que disipar bastante potencia, pero como lo vamos a probar solo unos segundos, parece que no hace falta. Fíjense, ahí está.
313 mA. Y además lo bueno de ser un generador de corriente constante, si bien la tensión del LED va a estar cambiando por la temperatura, de hecho ya empieza a calentar, la corriente no se va a modificar para nada. Esa es la gran ventaja que tiene, y siempre recomiendo alimentar al menos los LED de potencia con generadores de corriente constante. Esto no es la forma más eficiente de hacerlo, pero por lo menos para probar y verificar qué tensión tiene. Por ejemplo, este es un LED rojo que tendría mucha menos tensión que el LED que acabamos de ver, y ahora vamos a ver cómo la corriente se debería mantener exactamente igual. Fíjense que ahora quiero hacer la misma prueba con estos LED, pero va a ser un poco más interesante poder verificar tanto la tensión como la corriente que salen de nuestro circuito. Con el Fluke estoy midiendo la tensión de entrada, o sea, la que tengo acá a la entrada de mi regulador de corriente, que no es más que mi fuente variable, que en este momento está en 12 volts. La corriente no me interesa porque va a ser exactamente la misma que va a indicar este otro medidor, que de hecho los videos están por ahí como lo armé. No es más que un voltímetro y un amperímetro. Lo único que cambié con respecto a lo que está en el video que hice en su momento es que en principio se alimentaba una batería de 9 volts, pero bueno, después decidí ponerle directamente una fuente de 12 porque la batería de la forma que lo estaba usando no era la más eficiente y no duraba nada, así que directamente esa fue la única modificación que les hice. Si les interesa, les voy a dejar los videos por ahí para que lo vean. Así que les repito, a la entrada voy a estar midiendo la tensión de mi fuente, que en este caso es 12 volts, que la voy a dejar ahí. A la salida tengo mi medidor, y a la salida del medidor obviamente le voy a conectar el LED. Entonces vamos a ver cómo la fuente esta se acomoda automáticamente la tensión para generar estos 300 y pico de miliamperes. Acá tengo un LED, por ejemplo, blanco. A ver, vamos a probar. Efectivamente, fíjense, 3.3 volts bajó su tensión para que la corriente no exceda estos 315 miliamperes. O sea, si multiplican 3.5 por 0,315, eso le dará la potencia que en este caso estaría entregando ese LED. Ahora vamos a ver este que me parece que es rojo, y vamos a verificar cómo la tensión varía bastante del blanco que medimos recién, que eran, yo ni me acuerdo, unos 3. algo, ¿no? 3.6. Vamos a ver el rojo, va a dar bastante menos, fíjense, 2.2. Sin embargo la corriente sigue manteniéndose. Y este creo que es un azul. ¿Azul? Sí, efectivamente, azul. 3.1. Acá tengo un módulo que son 3 LEDs, uno de cada color. Lamentablemente no me acuerdo de qué corriente son, pero no importa. Yo sé que en principio con estos 315 va a andar bien. Fíjense, el verde 3.2, este rojo 2.2, también un poquito menos, y el azul. Así que esto viene muy bien. Por ejemplo, yo quiero armar una lámpara. Acá tengo una que armé en algún momento con varios LEDs de estos de potencia. Quiero armar una con, creo que tengo 7 LEDs blancos. Así que tranquilamente, entonces yo sé que a esta corriente cada LED blanco requeriría unos 3.3 volts. Multiplico estos 3.3 volts por los 7 LED que quiero, y así voy a tener con cuánta tensión aproximadamente tendré que alimentarlo. Voy a hacer una DC-DC step up para subir de los 12 volts a los que necesite, con control de corriente y todo, pero bueno, eso será para otro proyecto. Ahora, por ejemplo, probemos estos que eran de un poco más de potencia, de 3 watts. Estos chiquitos, ya les digo, son de 1. Estos no me acuerdo, pero voy in al caso. Vamos a ver qué pasa con esto. Conecto. Y quiero que me digan por qué es que no está funcionando la fuente, por qué no está entregando los 300 y pico de miliamperes que requeriría la salida. Les voy a dar unos segundos. La respuesta es muy fácil. En nuestro regulador cae algo de tensión y este LED requiere más tensión que los anteriores. Fíjense, por acá tengo anotado en mi hoja de datos 11 volts. Así que con los 12 que le estoy entregando no alcanzan para mantener el circuito de control funcionando y que me regule la corriente como corresponde. Entonces en este caso tendría que subirle la tensión. Voy a subir bastante, total.
no importa, ahí ya, a ver, vamos a ver cuánto es lo mínimo. Podríamos decir que sí, por ahí, más o menos por ahí. Requiere unos 3 volts por arriba, ¿no? Entonces de ahí para arriba todo lo que le dé va a ser todo disipado. Esto debe estar calentando un poquito en el LM317. Así que eso, tengan cuidado el tipo de LED que van a utilizar para saber con qué tensión. Cuanto más cerca esté, menos van a tener que disipar acá, pero siempre van a tener que tener un margen por arriba de la tensión que requiere el LED para poder regular. Así que, bueno, si quieren alimentar de forma continua un LED con esta configuración, realmente no se los recomiendo porque es muy poco eficiente, pero para probarlos, si es que no tienen una fuente como por ejemplo esta que diseñamos hace un tiempito atrás, que tiene limitador de corriente, esta es una muy buena forma de hacerlo y la verdad que funciona muy bien. Y por último quiero mostrarles cómo sería utilizando esta carga variable, que vendría a ser más o menos lo mismo que armamos con el LM317, es el circuito que vimos recién, pero nada más que acá vamos a poder seleccionar a qué corriente queremos llevarla. Así que tengo, bueno, ahora simplemente agarré esto porque ya estaba armado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED, calculen aproximadamente 3 volt cada uno, un poquito más, conectado al positivo de mi fuente, el negativo de esta serie de LEDs conectados a mi carga variable de corriente constante, y el negativo, bueno, de la carga variable a la masa de la fuente. Ahora está todo apagado. Esto también se podía haber hecho tranquilamente con este otro circuito, pero acá vamos a tener la ventaja de poder variar, y además por el hecho de tener este disipador enorme que puede disipar bastante más potencia que lo que nosotros habíamos armado anteriormente. Así que ahí está al mínimo. Fíjense, mi fuente yo está ahora en 20 volt, que creo que va a ser suficiente como para que funcionen todos los LED, y voy a ir subiendo la corriente hasta llegar a los 350. Ahí me pasé un poquito. 350 miliamperes, que sería lo que requerirían estos LED de potencia de 1 watt del tipo estrella. De todos modos, les reitero que esta no es la forma más eficiente. La forma más eficiente sería directamente con una fuente conmutada o con un driver de corriente constante, porque de esta forma estamos disipando mucha potencia en nuestros transistores, en las resistencias o en lo que sea que esté limitando, cosa que no sucedería con una fuente o con un driver de tipo DSS. Así que nada más, muchachos, nos vemos la próxima. Ahora sí, saludos y muchas gracias. ¿Qué?